Carlos tenía 35 años y era, para muchos, la imagen del éxito en la Ciudad de México. Empresario reconocido por su implacable habilidad para los negocios, vivía en un lujoso apartamento en Polanco, rodeado de autos caros y cenas en restaurantes que pocos podían pagar. Su rutina giraba alrededor de reuniones, decisiones financieras y una búsqueda incesante por mayor prestigio social. Sin embargo, detrás de aquel brillo y aquella fortuna, Carlos llevaba consigo un vacío silencioso, nacido de una elección realizada 10 años atrás, cuando dejó atrás a Melissa, su joven esposa embarazada, a cambio de un sueño de riqueza que terminaría consumiendo mucho más de lo que había imaginado. Aquella mañana, aparentemente común, que transcurría como muchas otras, Carlos tomó una decisión que parecía fuera de su patrón habitual. Insistió en ir personalmente hasta un mercado rural en Valle de Bravo, a pesar de las protestas de su secretaria, quien prefería evitar distracciones. Él quería entender de cerca el origen de las verduras utilizadas en sus restaurantes, cansado de las quejas que llegaban hasta su equipo. Al llegar a aquel lugar sencillo y lleno de vida, lo último que esperaba era ser tocado por algo que no tuviera precio. Una niña de unos 9 años, vestida con ropas humildes, manos sucias de tierra y una sonrisa inocente, vendiendo verduras frescas en un pequeño puesto improvisado. Aquella imagen despertó en él una extraña sensación, una familiaridad que no lograba explicar. Carlos se detuvo frente al puesto mirando a la niña con una mezcla de curiosidad y algo que no esperaba sentir, una opresión en el pecho. En la frente clara de Diana, una marca en forma de media luna destacaba claramente, una peculiaridad que Carlos jamás olvidaría. Era exactamente igual a la de Melissa, su exesposa, una señal que el tiempo no había borrado de su memoria. Por un momento, la calle bulliciosa, los gritos de los vendedores y el olor a tierra fresca desaparecieron, y él permaneció inmóvil, mirando fijamente a la niña, como si en ella pudiera encontrar respuestas para preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Las manos pequeñas de Diana, manchadas de tierra, sujetaban con cuidado las verduras, mientras su sonrisa ingenua iluminaba aquel humilde escenario. Un torbellino de recuerdos invadió la mente de Carlos, imágenes del pasado que había intentado enterrar, el rostro de Melissa, la promesa hecha, el abandono, el dolor silencioso que jamás enfrentó. Aquella marca era un vínculo invisible entre ellos, un lazo que ya no podía ignorar. Sin pensarlo demasiado, Carlos decidió seguir a Diana a una distancia prudente, impulsado por una mezcla de miedo y esperanza. Cada paso de la niña por el mercado revelaba la dureza de la vida que llevaba, pero también su fortaleza y valentía. Mientras la observaba, el peso de las decisiones tomadas 10 años atrás comenzaba a volverse insoportable, y Carlos sintió por primera vez la urgencia de entender qué había sucedido con su antigua familia. Carlos siguió a Diana por calles de tierra hasta una humilde casita, donde el aroma de leña y tierra se mezclaba con el sonido distante del lago cercano. Era un lugar modesto, marcado por el tiempo y las dificultades, pero transmitía una sensación de hogar que el apartamento de Polanco jamás le había ofrecido. Cuando la niña entró, Carlos vaciló en la sombra de la puerta, con el corazón acelerado y la mente confusa. En el interior encontró a Melissa, visiblemente envejecida por las luchas de la vida, pero aún con aquella fuerza serena que él había olvidado. El choque en sus ojos fue inmediato y profundo, como si, por un instante, todo el doloroso pasado volviera a respirar en la misma habitación. A su lado, José, un hombre de manos curtidas y mirada tranquila, se levantó con cuidado. Pescador de profesión, pero padre por amor, José representaba todo aquello que Carlos no había sido: constante, presente y humilde. Su presencia era un recordatorio cruel de lo que Carlos
había perdido y quizá jamás podría recuperar. Melissa no ocultó el dolor y la sorpresa, pero también mostró una mezcla de protección y desconfianza. Mientras el silencio flotaba entre ellos, Carlos sintió el peso del tiempo y de las decisiones, dándose cuenta de que, a pesar del abandono, aquel lazo aún palpitaba con vida propia. Carlos salió de aquella casa con el peso de un secreto que no podía llevar solo. Impulsado por una mezcla de miedo, duda y una urgente necesidad de verdad, hizo lo que nunca imaginó. Pidió en secreto una prueba de ADN para confirmar lo que su corazón ya sospechaba. Cuando llegó el resultado, frío y definitivo, no hubo más espacio para las dudas. Diana era su hija biológica. La noticia llegó como una ola, derribando cualquier racionalidad y lanzando a Carlos a un torbellino de emociones encontradas. Se encontró ante un abismo entre el deseo de redimirse y el temor de destruir aquello que José había construido con tanto amor y sacrificio. Desde entonces, Carlos intentó acercarse ofreciendo ayuda económica y apoyo, pero encontró barreras invisibles y explícitas. Melissa, todavía dolida y desconfiada, se negaba a abrir la puerta al hombre que tanto los había abandonado. José, por su parte, observaba con recelo cada gesto de Carlos, como si cada intento de acercamiento fuera una amenaza para su familia. El conflicto que Carlos enfrentaba no era solo externo, sino interno, entre el hombre ambicioso y frío que fue, y el padre que ahora deseaba ser, entre la culpa y la esperanza, entre el pasado y un futuro que aún podía escribirse. Cuando Mariana llegó al pueblo, su rostro mostraba una mezcla de indignación y preocupación, claramente fuera de lugar entre aquellas calles polvorientas y casas sencillas. Ella no ocultaba su irritación por la pérdida de tiempo de Carlos, exigiendo que regresara inmediatamente a la capital para salvar sus negocios que, según ella, estaban al borde de la ruina. La tensión en el aire se hizo palpable. Cada palabra de Mariana golpeaba como una descarga contra el mundo que Carlos comenzaba a descubrir, lleno de rostros humildes y emociones que había olvidado. Su llegada era un recordatorio cruel de las decisiones tomadas y de los compromisos adquiridos para mantener aquella vida de lujo. Carlos se vio dividido entre dos mundos aparentemente irreconciliables. Por un lado, la vida que construyó con sudor y ambición, llena de riqueza y prestigio. Por otro, la familia que dejó atrás, marcada por un amor sencillo, dificultades y la verdad que intentaba ocultar. Mariana representaba la presión del éxito y la estabilidad que aún intentaba proteger, mientras que Melissa y Diana simbolizaban la redención y el camino hacia un sentimiento auténtico que comenzaba a redescubrir. En ese momento, Carlos sintió el peso aplastante de las consecuencias de sus decisiones y la urgencia de encontrar una salida que no destruyera todo. Carlos decidió que no bastaba solo reconocer el pasado, necesitaba actuar para reparar lo que pudiera. Comenzó a invertir en el pueblo, financiando la construcción de un camino seguro que conectaba la escuela local con la comunidad, facilitando el acceso de niños y vecinos. Cada piedra colocada llevaba consigo un poco de arrepentimiento y esperanza, un intento tangible de hacer las cosas diferente. Para él, esas inversiones representaban un primer paso para reconquistar la confianza de Melissa y crear un futuro mejor para Diana, aún sabiendo que el camino estaría lleno de obstáculos. Sin embargo, las relaciones entre él, Melissa, José y Mariana solo se complicaban más. Melissa, aún dolida, se resistía a aceptar la ayuda de Carlos, mientras que José observaba cada movimiento del empresario con desconfianza, temiendo perder a la familia que construyó con tanto esfuerzo. Mariana, por su parte, presionaba a Carlos para abandonar el pueblo y volver a la vida de lujo en la capital, generando un clima constante de tensión. Las conversaciones entre ellos se volvían
cargadas de resentimientos y dudas, exponiendo heridas que parecían difíciles de sanar. Cada paso hacia la redención también traía consigo una tormenta de emociones encontradas. La tensión entre ellos estalló en una tarde calurosa, cuando las palabras dejaron de ser medidas y el silencio se volvió imposible. Carlos intentó explicar sus intenciones, pero Melissa lo interrumpió con una mirada que dolía más que cualquier grito. José, firme y protector, no escatimó en acusaciones, mientras que Mariana formulaba demandas frías, recordando a todos el precio que Carlos pagaría si no regresaba pronto. Era una batalla silenciosa, llena de miradas cargadas y gestos contenidos, donde cada palabra parecía abrir viejas heridas que aún sangraban. En aquel momento, Carlos comprendió que el peso del pasado no se disiparía fácilmente, y que la redención exigiría algo más que inversiones y promesas. Los conflictos dejaron en claro que no se trataba solo de dinero o negocios, sino de sentimientos profundamente heridos. Melissa cargaba el rencor por el abandono, José la inseguridad de perder lo que había construido y Mariana la ansiedad por mantenerlo conquistado. Carlos se sentía atrapado entre estos mundos, sin saber cómo reconciliar la frialdad que lo llevó hasta allí con el calor humano que comenzaba a despertar en su corazón. Su lucha interna se volvió tan intensa como la externa, haciendo que el futuro pareciera más incierto que nunca. Aquella misma semana, un accidente cambió todo. José, mientras trabajaba cerca del lago, resbaló sobre una piedra húmeda y cayó, sufriendo una grave lesión que lo dejó inconsciente e inmóvil. Cuando Carlos recibió la noticia, un miedo desconocido le oprimió el pecho con fuerza. No dudó ni un instante, dejó todo atrás y corrió al lado del hombre que, hasta entonces, había sido casi un desconocido en su vida. En el hospital improvisado del pueblo, Carlos vio a José tendido, frágil, y comprendió que aquella era la prueba tangible de lo que realmente importaba: la vida, el cuidado, el amor que tanto había descuidado. Mientras esperaba noticias, las emociones de Carlos se mezclaban en un torbellino de arrepentimiento, culpa y un deseo creciente de hacer las cosas bien. Tomó la mano de Melissa, observó la mirada preocupada de Diana y sintió, por primera vez en años, que ni el poder ni el dinero podían comprar lo que realmente necesitaba: conexión humana. Aquel accidente puso todo en perspectiva, mostrándole que su verdadera batalla no era contra los competidores ni contra el mercado, sino contra el vacío que él mismo había dejado en su familia. Durante esos días de espera e incertidumbre, Carlos experimentó algo que hacía mucho tiempo no sentía: la fragilidad de la vida y la fuerza de un amor que trasciende cualquier riqueza material. Ver a José, un hombre sencillo e íntegro, luchando por recuperarse, hizo que todas las conquistas materiales parecieran insignificantes frente a lo que verdaderamente importaba. La presencia constante de Melissa, cuidando con ternura a su marido herido, reveló la profundidad del compromiso y sacrificio que él nunca había sabido valorar. Cada gesto sencillo, cada sonrisa cansada, formaba un retrato de familia que él mismo había abandonado años atrás. El miedo a perder a José y la posibilidad real de no poder reparar los errores del pasado hicieron que Carlos reconsiderara todo. Aquel hombre, que había visto como un rival silencioso, era en realidad el pilar de aquello que más deseaba: un hogar auténtico para Diana. La transformación interna de Carlos no ocurrió en un momento espectacular, sino en el doloroso reconocimiento de que el verdadero poder estaba en el amor y en la entrega desinteresada, no en cifras ni en títulos. Con José aún débil, Carlos asumió una postura distinta. Dejó de ser el empresario frío y distante para convertirse en alguien dispuesto a estar presente de verdad.
Ayudaba en las tareas diarias, conversaba con Diana sobre la escuela y escuchaba, aunque en silencio, las historias de Melissa. Cada día, los pequeños gestos de cuidado empezaban a derribar las barreras levantadas por el tiempo y el resentimiento. Melissa, a pesar de sus dudas, comenzó a notar algo auténtico en aquel hombre que regresó a su vida, y la niña, con su sonrisa dulce e inocente, empezó a verlo como algo más que un extraño. Aún así, la atmósfera era delicada, llena de silencios incómodos y miradas que intentaban esconder heridas antiguas. Carlos sabía que el camino para recuperar la confianza de Melissa y Diana era largo e incierto, y que necesitaría paciencia y humildad para reconstruir lo que había roto. Pero, por primera vez en muchos años, sentía renacer en su pecho una esperanza alimentada por un amor que ya no era solo suyo, sino de toda aquella pequeña familia que resistía frente a todas las dificultades. Mariana no escatimaba palabras ni tiempo para recordarle a Carlos los compromisos que él había adquirido. Cada llamada, cada visita al pueblo, su voz firme resonaba como una presión implacable. Negocios al borde de la quiebra, socios impacientes y una imagen que mantener en la alta sociedad. Para ella, aquella vida sencilla no era más que un peligroso desvío, una distracción que podía echarlo todo a perder. Carlos sentía el peso de esta presión, una voz que intentaba arrastrarlo hacia el pasado que había construido con tanto esfuerzo y renuncia. Sin embargo, al mismo tiempo, algo dentro de él resistía. La convivencia con Melissa, Diana y José le revelaba otra posibilidad, una vida donde la riqueza no se medía en cifras, sino en vínculos reales. Cada conversación con Mariana se convertía en un campo de batalla silencioso, donde la lealtad al pasado y el deseo de un futuro diferente se enfrentaban sin tregua. Carlos sabía que para tomar la decisión correcta tendría que despojarse de la armadura que el éxito le había dado y enfrentar la verdad que emergía en aquella pequeña comunidad. Una noche silenciosa, mientras las estrellas empezaban a brillar en el oscuro cielo del pueblo, Carlos y Melissa se sentaron junto a una pequeña fogata en el patio. El aire llevaba consigo la tensión de años no hablados, pero también la posibilidad de un nuevo comienzo. Carlos habló con sinceridad, sin la frialdad habitual, sobre los errores que cometió, sobre el vacío que sentía y sobre su deseo de formar parte de sus vidas, no como un extraño, sino como padre y esposo. Melissa lo escuchaba, sus ojos brillaban con lágrimas que mezclaban dolor con una esperanza tímida. Pero aún así, el camino no era sencillo. Melissa habló de heridas profundas, de noches solitarias, de la lucha por criar sola a Diana, del respeto que sentía por José y de la dificultad de volver a confiar. La conversación fue una danza delicada en la que cada palabra debía ser medida, cada silencio comprendido. Aquel momento no representaba la promesa de un final feliz, sino un paso importante, el inicio de un diálogo que quizás algún día podría sanar las heridas del pasado. Mariana intensificó sus exigencias, llegando incluso a amenazar con exponer problemas financieros y perjudicar la reputación de Carlos si él no regresaba inmediatamente a la capital. La presión se volvió insoportable, un peso que no solo arrastraba al empresario, sino que también afectaba a Melissa, José y Diana. Las conversaciones entre ellos eran cada vez más tensas, con Mariana exigiendo resultados y Carlos intentando mantener en equilibrio lo que quedaba de sus vidas en 1907. Conflicto. Sintiéndose acorralado, Carlos comprendió que debía tomar una decisión definitiva. Aquel impasse no podía continuar, ya que estaba destruyendo todo y a todos a su alrededor. En su corazón crecía una certeza.
Para preservar la familia que comenzaba a formarse y sanar las heridas abiertas, tendría que renunciar a algo fundamental. El precio de la redención, después de todo, nunca había sido barato. En aquel momento de ruptura, Carlos tomó una decisión que jamás había imaginado: alejarse, para no destruir lo que apenas comenzaba a reconstruirse. Le explicó a Melissa que su amor y responsabilidad ya no podían medirse únicamente por su presencia constante, sino por el respeto al hogar que ella y José habían construido juntos. Diana merecía crecer en un ambiente de paz, y él no deseaba ser la sombra que amenazara esa tranquilidad. El dolor de la despedida fue intenso, pero había allí un consuelo silencioso, la esperanza de que alejarse fuera también un acto de amor. Mientras veía cómo aquella pequeña familia trataba de recomponerse, Carlos comprendió que su verdadera victoria no radicaba en los negocios ni en el poder, sino en la valentía para reconocer sus propios errores y en la humildad para aceptar que, a veces, amar significa dejar ir. Aquel día cambió todo para él, para Melissa, para Diana y para José. Y aunque el futuro era incierto, quedaba una promesa implícita, un nuevo comienzo, no basado en riquezas, sino en perdón, respeto y amor auténtico. Carlos salió del pueblo aquella tarde con un peso en el pecho, pero también con una ligereza que hacía años no experimentaba. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí elegir cómo seguir adelante. Mientras el automóvil subía por el camino de tierra, miró una última vez hacia la casa sencilla donde Melissa, Diana y José permanecían, un hogar hecho de imperfecciones y amor verdadero. En ese instante, Carlos entendió que la verdadera riqueza estaba allí, en las personas que amaban y eran amadas, y que su mayor éxito sería llevar esa lección consigo para siempre, aunque fuera desde la distancia. Aquel día y todo lo que desencadenó transformaron su vida para siempre.